Juan capítulo 8, a partir del versículo 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos, y muy de mañana volvió al templo. Todo el pueblo venía a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la ley, Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían para probarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Este texto comienza diciéndonos que Jesús se fue al monte de los olivos. Y eso fue posterior a que las autoridades se opusieran a él. Jesús siempre invertía su tiempo en oración. Siempre iba a la presencia del Padre. Y es muy probable que en esta ocasión él quiso hacer eso. Subió al monte de los olivos para orar, para pasar su tiempo en presencia de Dios. Y el texto nos dice que muy de mañana volvió al templo, es decir, tempranísimo, cuando el sol recién se levantaba. Y todo el pueblo entonces se reunió alrededor de él y Jesús aprovechó de enseñarles. Y en esas primeras horas del día vemos que nuevamente aparecen estos opositores de Jesús, los escribas y fariseos, trayendo a una mujer sorprendida en adulterio. Y le dicen a Jesús: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y Moisés nos mandó que debíamos lapidarla, debíamos apedrearla. ¿Qué dices tú respecto a eso? Y el verso 6 nos dice: esto decían para probarle, para tener de qué acusarle. Fíjense, el texto es claro en decir que le trajeron a esta mujer con una clara razón o con un claro objetivo. Querían probar a Jesús y así tener algo con que acusarle. Ellos no estaban como grandes defensores de la ley, no estaban como grandes defensores de la santidad, sino que estaban utilizando esta situación para probar a Jesús. Y el texto nos dice que Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía con el dedo en la tierra. Se han dado muchas interpretaciones respecto a lo que Jesús escribió allí, pero es muy probable que él haya estado pensando en Jeremías. El profeta Jeremías, capítulo 17, verso 13, dice: Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán inscritos en el polvo, porque han abandonado al Señor, la fuente de aguas vivas. Acá hay una referencia a la fuente de aguas vivas que Jesús ya había mencionado en el capítulo 7, verso 37, cuando él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjense, estos hombres, estos fariseos, estos escribas, habían experimentado las palabras de Jesús, habían oído sus palabras. Y si ellos se hubieran tomado de las aguas vivas, si ellos se hubieran comido del pan de vida que es Jesús, se hubieran convertido ¿en qué cosa? En vehículos de la gracia para la vida de esta mujer. Pero ellos estaban allí para destruirla. Ellos estaban allí para acabar con ella. Fíjense, el texto no nos dice
que ellos permitieron que la mujer hablara. No, al contrario, estaba allí ella en silencio absoluto frente a sus justicieros. La gracia de Dios, esa gracia que transforma, nos hace misericordiosos. Ciertamente la gracia de Dios nos tiene que llevar a ser celosos por la verdad, por la palabra de Dios, pero siempre ese celo debe ser gobernado por la gracia. ¿Cuántas veces a lo mejor en un exceso de celo has cometido pecado? ¿Cuántas veces en un exceso de celo, queriendo supuestamente proteger la honra del Señor, has pasado por encima de otras personas? Has hablado pésimo de otras personas, has cuestionado a otras personas. ¿Cuándo en el nombre del celo has querido herir a otras personas? Has sido orgulloso sentándote en una posición de superioridad frente a cualquiera. La gracia transforma. La gracia nos hace misericordiosos. Pero el texto continúa y nos dice en el verso 7, pero como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fíjense cómo la luz de Cristo brilla en este momento. Jesús aquí apunta al problema más básico, más fundamental de estos hombres, al problema que está en el corazón mismo, en la mente misma de estos hombres, porque ellos pensaban que eran capaces de juzgar a otros, porque ellos nunca estaban bajo el juicio de Dios. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Él indaga nuestros corazones de manera infalible. El Señor ha visto la oscuridad que hay en nuestros corazones. Jesús, muy claramente, dice más adelante en el verso 15, ustedes juzgan según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y el texto continúa y nos dice en el verso 9, pero cuando lo oyeron, salían uno por uno, comenzando por los más viejos. Ellos se fueron. Dejaron a Jesús y a la mujer. La oscuridad de sus intenciones no pudo desafiar la luz que Jesús trajo a esta escena. Pero la luz de Jesús brilla una vez más aquí. Dice el verso 10, entonces Jesús se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, y desde ahora no peques más. Fíjense que hay una mezcla muy bella de gracia y sabiduría. Jesús no la condenó, pero sí la empoderó, por así decirlo. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús vino a liberarnos de la esclavitud a las tinieblas. Él vino a liberarnos para que todo aquel que en Él crea pueda recibir perdón por medio de su sacrificio. Ahora, el llamado a esta mujer a vivir por la gracia implica que ella debe entender que el pecado ya no puede enseñorearse sobre su vida. Por eso le dice, ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Fíjese, ahora hay una nueva vida para esta mujer.
Ahora que ella ha sido rescatada de la oscuridad de su pecado, ahora tiene que vivir en la luz de Jesús. No peques más. Qué maravillosa es esta gracia de Jesús. Qué maravilloso es que Él brilla con su gracia de manera poderosa y brilla también en los corazones religiosos, en los corazones moralistas, para hacerlos ver cuán pecadores son, y brilla también en los corazones de los más oscuros pecadores, para decirles: ahora que están en mí, que creen en mí, vivan en santidad, vivan para mí. Jesús es la luz del mundo. Jesús libera a los que están en oscuridad.